Muy bien. ¿Ya tienen la pantalla? Sí, doctor, ya se visualiza, claro que sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. Después de algunos problemas técnicos podemos empezar. Prometeo fue uno de los titanes que dio parte de la civilización a los hombres. Les enseñó la ciencia, les enseñó el arte y les enseñó la tecnología. Sin embargo, para poder mantener todo esto necesitaban del fuego. Y el fuego solo era un regalo hecho para los dioses y utilizado por los dioses. Prometeo, el titán, decidió ir con Hefesto y robar parte del fuego de los dioses. Ese fuego se lo regaló a los hombres. Zeus, evidentemente enojado porque le habían robado algo que era exclusivo de los castigar tanto a la humanidad como a Prometeo. A la humanidad creó a Pandora. Y a partir de Pandora, se sabe, se abrió su caja y se liberaron todos los males de la tierra. A Prometeo lo encadenó en el Cáucaso, que es uno de los pilares que sostiene el mundo. Y de ahí, un águila, hija de dos bestias, acudía todos los días y comía su hígado. Desde ese entonces sabemos que en la antigüedad tenían cierto concepto o conocimiento de las funciones del hígado y su capacidad regenerativa. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar por invitarme y por dejarme platicar con ustedes esta noche. Es verdaderamente un honor poder participar en estas sesiones. También quiero agradecer a la doctora Paulina Negrete, que fue la que directamente me invitó. Y sin más demora, vamos a iniciar con el tema. El tema, pruebas de funcionamiento hepático alteradas y su protocolo de diagnóstico. Mi nombre es Daniel Alejandro Rangel Magdaleno, soy médico internista y me gustaría empezar con un problema clínico. Como podemos ver en estos estudios de laboratorio, podemos ver que las pruebas de funcionamiento hepático se encuentran alteradas. Este escenario clínico, sin más información hasta el momento, nos puede llevar a dos tipos de escenarios clínicos. El escenario clínico número uno sería la persona que llega a consulta porque decidió pagar un paquete de un laboratorio que mencionaba como check-up, le hicieron todas las químicas sanguíneas que se pueden hacer y salieron alteradas, llegan a su consultorio y preguntan qué sigue. En el escenario clínico número 2, nosotros o algún otro médico ha decidido solicitar exámenes médicos de rutina a un paciente para conocer su estado de salud general. Antes de iniciar propiamente con el abordaje diagnóstico, me gustaría recordar algunas cuantas cosas de anatomía básica que sé que todos conocemos, pero siempre es bueno recordarlas. El hígado es una glándula triangular que se encuentra en el hipocondrio derecho y en los hombres pesa hasta 1.5 kilos, en las mujeres hasta 1.4 kilos. La longitud promedio no suele pasar de 14.5 centímetros en los hombres y las mujeres de 13.4 centímetros. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros checamos un ultrasonido, podemos valorar qué tamaño tiene el hígado y si está más grande, nos debería de alertar. Entonces es bueno recordar estas características anatómicas. Para su estudio, sabemos que lo dividimos. Esto es nuevamente exclusivamente para nuestro estudio, para nosotros poder comprender mejor el funcionamiento hepático. Lo podemos dividir en un hígado derecho y en un hígado izquierdo. Y a su vez lo podemos dividir en 4 secciones, que sería la lateral, media, anterior y posterior, que a su vez lo podemos subdividir en 8 segmentos. Estas características nos sirven nuevamente para en estudios de imagen saber qué zona del hígado está afectada, cuáles son las áreas que están irrigadas por estas zonas, qué suele crecer en estas zonas. Entonces, para esto es bueno conocer o recordar la anatomía. Recordando un poquito la función del hígado, sabemos que la producción de bilis funge para la digestión de grasas, pero no solamente para la digestión de grasas, sino también como parte de
salud del sistema retículo endotelial y principalmente en el endotelio vascular. Sabemos que existe una relación, no sabemos exactamente por qué existe, pero sabemos que las personas que tienen problemas de colecistitis o que le hicieron colecistectomía, llegan a tener no solamente problemas digestivos, sino también problemas cardiovasculares. Tiene también otra de las funciones del hígado es el de almacén, almacena glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre. También tiene funciones de transformación, principalmente el amonio en urea, y esta es la causa que nos va a ocasionar la encefalopatía hepática. También tiene funciones de síntesis de proteínas como prealbúmina, albúmina, lipoproteínas, la síntesis de factores de coagulación, que son básicamente todos, el 3, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, y el 12 y 13 están producidos por el hígado. También sabemos que tiene efectos de desintoxicación sanguínea, neutraliza... ¿Sí? Perdón, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, y finalmente también participa en el metabolismo de los lípidos, no solamente nuevamente a través de la digestión de grasas, sino la movilización de ácidos grasos, la formación de triglicéridos, la producción de colesterol y de todos tipos de colesterol, desde el LDL hasta el HDL. Entonces sabemos que las funciones del hígado son bastante extensas. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos pruebas de funcionamiento hepático? Las pruebas de funcionamiento hepático nos solemos referir, e incluso cuando las solicitamos, los laboratorios nos suelen dar esta información, que es la alanino-aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltranspeptidasa o transferasa, las bilirrubinas, la deshidrogenasa láctica, el tiempo de protrombina, las proteínas totales, la globulina y la albúmina. De estos estudios de laboratorio sabemos que la bilirrubina, solamente la directa, es aquella que se va a producir propiamente por la vesícula o nos va a traducir una alteración en el correcto funcionamiento de la vesícula. La indirecta son causas extrahepáticas, entonces de esta manera ya no hablamos tanto de algo relacionado con el hígado. Las proteínas totales, las globulinas y la albúmina, también sí, uno de las funciones es la síntesis de proteínas, pero la alteración en las proteínas no es exclusivamente del hígado. Hay enfermedades neoplásicas que nos van a producir, nos van a incrementar el número de proteínas totales o nos van a disminuir el número de proteínas totales. Problemas desde alimentación también nos van a producir disminución de proteínas totales, globulinas y albúmina. Enfermedades como insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal también van a ocasionar alteración en estos estudios de laboratorio. Entonces, por esta razón, podemos también decir que no son la única causa de que puedan estar alteradas como alteración del funcionamiento hepático. Y el tiempo de protrombina, definitivamente, a pesar de que prácticamente el hígado hace síntesis de todos los factores de coagulación, tampoco es la única causa por la cual pueden estar alterados. Entonces, nuevamente, son estudios que nos incluyen, pero no necesariamente nos hablan del hígado. De las otras 5 enzimas, sí me gustaría desglosarlas un poquito más para recordar algunas cosas y entenderlas mejor. ¿Qué es la alanino-aminotransferasa? Es una enzima de 496 aminoácidos que se puede encontrar básicamente en múltiples tejidos del cuerpo. Se encuentra en hígado, músculo, tejido adiposo, intestino, colon, próstata, cerebro. Y ahora sí que la importancia de esta enzima es que transforma la L-alanina junto con el alfa-ketoglutarato para formar L-glutamato y piruvato. Básicamente funge o ayuda a la formación de energía. Si recordamos nuestras clases de bioquímica, sabemos que esto forma parte del ciclo de Krebs. No es exclusivo o no es el gran esquema que recordamos, pero el ciclo de Cahill también ahí está en el ciclo de Krebs. La mayor concentración de alanino-aminotransferasa
a pesar de que se encuentra en otros lugares, se encuentra principalmente en el citosol del hepatocito. Entonces, esto es muy relevante porque el hecho de que se incremente la cantidad de ALT en sangre nos está hablando de que existe un daño celular y principalmente un daño celular del hepatocito. La aspartato aminotransferasa, a diferencia de la alanino aminotransferasa, no es una enzima que se encuentra exclusivamente o con una mayor concentración en hígado. Esta se encuentra básicamente en todas las células del cuerpo y se encuentra principalmente en dos isoformas, y esto va a ser relevante para algún tema o algún concepto que voy a hablar más adelante. Las dos isoformas con las que contamos es la citoplásmica y otra mitocondrial. Esto va a ser relevante nuevamente, el incremento de esta enzima en sangre nos va a hablar nuevamente de daño celular. A diferencia de la alanino aminotransferasa, si la vemos aislada, esta no nos va a decir que existe un daño del hepatocito, simplemente nos va a decir que existe un daño celular y que este puede ser, que se puede combinar con un daño incluso mitocondrial. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Cataliza una reacción reversible de la transaminación. Básicamente es la única enzima que puede proveer aspartato para múltiples procesos metabólicos. Hablando de la fosfatasa alcalina, sabemos que es una glicoproteína de unión de membrana ubicada de múltiples células. Tampoco es exclusiva del hígado. Hay 4 isoformas, una intestinal, una placentaria, una de línea germinal y la otra que decimos que es no específica, que habla de hígado, hueso y riñones. Entonces, el incremento en esta enzima, nuevamente, nos va a hablar de daño celular. ¿De qué células? De las que se encuentran las 4 isoformas. Podemos o existen estudios de laboratorio que me logran identificar qué isoforma es la que está incrementada, si es la de hígado, hueso, riñones, pero estos estudios no se encuentran fácilmente disponibles y además incrementan mucho el precio. Entonces, no siempre es posible pedirlos. Evidentemente, el hecho de que haya 4 isoformas, el incremento de esta enzima se puede ver en algunos estados que no necesariamente son patológicos, no nos traducen enfermedad. ¿Cuáles son los estados en los que se va a incrementar? Evidentemente el embarazo. ¿Por qué? Porque hay una isoforma que es placentaria y de línea germinal. El simple hecho de estar embarazada va a hacer que incremente la cantidad de enzimas y eso puede ocasionar que se refleje en la cantidad circulante en sangre. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Cataliza la hidrólisis de monoesteres de fosfato y otro de los estados o estadios en los que se pueden encontrar de manera elevada y que no se traduce a enfermedad es en los niños, principalmente cuando están en etapa de crecimiento, puede encontrarse alterada y su elevación sola no nos traduciría en enfermedad. La deshidrogenasa láctica es otra de las enzimas que comentamos, forma parte de las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Y cuál es la función de la deshidrogenasa láctica? Es una enzima citoplasmática esencial para el metabolismo anaeróbico. ¿Qué es lo que hace? Convierte el lactato a piruvato y el NAD a NADH, lo reduce. Esta tampoco es específica del hígado, se encuentra prácticamente en todas las células del cuerpo y conocemos al menos 5 isoformas. La isoforma 1 es la cardíaca, la isoforma 2 es la retícula endotelial, la isoforma 3 nos habla de los pulmones, la isoforma 4 nos habla del riñón y la isoforma 5 nos habla del hígado y del músculo. Entonces, incluso la del hígado se comparte con el músculo. Entonces, nuevamente, el incremento de esta enzima nos va a traducir simplemente daño celular. En una anemia se puede incrementar la deshidrogenasa láctica por destrucción de los glóbulos rojos. En un linfoma incluso tiene valor pronóstico. Entonces, nuevamente, no es específica del hígado y sin embargo forma parte de las pruebas de funcionamiento hepático.
Y para terminar, la gamma-glutamil transferasa. Esta también no se encuentra exclusivamente en el hígado, se encuentra en múltiples células, en la superficie celular. ¿Y qué es lo que hace? Participa en el metabolismo de la cisteína y el glutatión. Debido a que participa en el metabolismo de estos antioxidantes, que sabemos que son de los más potentes en el cuerpo, están asociadas al síndrome metabólico. ¿A qué me refiero con esto? Que en el síndrome metabólico podemos encontrar elevación de esta enzima en la apnea obstructiva del sueño y en la aterosclerosis. No quiere decir que todos tengan que tener una elevación, pero nos puede ayudar como factor pronóstico o para decir, este paciente está teniendo una alteración a nivel precisamente de los antioxidantes. Y a nivel hepático nos refleja, involucra en el tracto biliar, o sea, nos confirma un patrón colestásico y también nos puede servir como consumo de indicador de consumo de alcohol en aquellos pacientes en los que tenemos duda diagnóstica de cuál es la causa del daño hepático en un hepatópata crónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Lo que tenemos hasta aquí es que las pruebas de funcionamiento hepático aparentemente no son específicas del hígado ni reflejan su función. La elevación de los niveles de estas enzimas definitivamente lo único que nos están diciendo es que es daño celular. Si nosotros utilizamos la correlación que existe entre estas enzimas para tratar de describir si existen o no un daño a nivel del hígado, podemos identificar dos patrones de daño que nos van a orientar a la causa del daño hepático. Por lo tanto, el término correcto no es pruebas de funcionamiento hepático, es química hepática. ¿Por qué han decidido cambiar las pruebas de funcionamiento hepático o el término de pruebas de funcionamiento hepático por química hepática? Porque justamente las pruebas de funcionamiento hepático nos pueden confundir tanto a médicos como a pacientes. Pensamos que nos van a reflejar cómo está funcionando el hígado, cuando realmente lo que nos están reflejando es exclusivamente determinar si existe daño a nivel orgánico del hígado. ¿Y por qué queremos reflejar o por qué queremos saber si existe daño? Porque lo que queremos evitar es que ese daño produzca fibrosis y cirrosis a la larga. Entonces, déjenme presentar nuevamente la plática. Es causas de química hepática alterada. La química hepática, resumiendo lo que ya platicamos, nos permite identificar inflamación hepática. Y básicamente tenemos dos patrones. Ahí estoy poniendo tres. El patrón mixto, pero el patrón mixto realmente no nos ayuda mucho. ¿Por qué digo que no nos ayuda mucho? Nosotros utilizamos o dividimos en estos patrones, tanto colestásico como patrón hepatocelular, para poder reducir nuestra cantidad de diagnósticos diferenciales. Es decir, esto es lo que nos está produciendo esta elevación de las enzimas. Entonces, de esta manera podemos descartar con un grado de certeza que no se trata por otras cosas y podemos ser más rápidos en llegar a un diagnóstico. Para eso es importante poder clasificarlo acorde al patrón de daño que estamos viendo en las enzimas o en la química hepática. Hasta el momento no hay un consenso único sobre cómo evaluar la química hepática alterada, pero se sugiere el acercamiento sistémico para la interpretación y manejo. Esta fase es un tanto vaga porque un acercamiento sistémico para la interpretación y manejo puede ser cualquier cosa. Entonces, trataré de resumir cómo actuar ante una química hepática alterada. Primero tenemos que saber que la química hepática alterada en la población general se puede encontrar hasta en 8%. Eso quiere decir que 8% de la población general puede tener una química hepática alterada y no traducirse en enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Suele ser transitoria y no tiene síntomas acompañantes. Y el 30% de este 8% resuelve de manera espontánea después de 3 semanas.
Entonces, esto es importante porque puede salir alterada y esos estudios que vimos en una de las primeras diapositivas realmente no necesariamente significa que tiene una alteración o un daño orgánico. Siendo los valores de referencia, tenemos que recordar que el valor normal, que es un rango de valor, se define como aquel encontrado en el 95% de la población de referencia, que se consideran saludables. Este término también me gustaría o quiero recalcar que es algo muy arbitrario. A veces como médicos llegamos a ser muy absolutistas y decir lo que nosotros hacemos es ciencia y tenemos datos objetivos. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta población que se considera saludable ha cambiado completamente a través del tiempo. Actualmente no se considera saludable tener arriba de 100 de glucosa y en los años 60 era completamente aceptable y se consideraba saludable a alguien que tenía 120 de glucosa, porque todavía no se traducía en diabetes. La presión arterial, para ellos, si era alguien de 60, para ellos, para nosotros, ¿verdad? En los años 60, tampoco se traducía en algo que se tuviera que controlar. Era algo propio de la edad, se decía. Entonces, el criterio de saludable también es arbitrario. ¿Arbitrario a qué? A los hallazgos que vamos encontrando. Tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero hay que reconocer que este patrón de referencia puede llegar a ser engañoso. Debido a que la ALT es la más específica para el hígado, hay asociaciones, tanto la Sociedad Americana del Estudio de Enfermedades Hepáticas como el Colegio Americano de Gastroenterología, trata de establecer cuáles son los puntos de corte que se consideran normales. ¿Por qué? Porque, nuevamente, es qué población eligieron como normal. Aquella que no tenía obesidad, tenía sobrepeso o tomaba qué cantidad de alcohol. Entonces era difícil definir. Ellos replantearon la cuestión de decir qué es saludable y agarraron para términos generales en la actualidad lo que se considera saludable y determinaron que el límite de corte superior para hombres es 30 unidades y para mujeres 19 unidades. El Colegio de Gastroenterología pone que para hombres es 33 y para mujeres 25. Si se fijan, hay una variación mínima. Y si utilizamos los valores de referencia que vimos en los estudios de laboratorio de las primeras diapositivas, vemos que el valor es de 4.35. Uno podría decir, no está tan elevado con respecto a los puntos de corte para ninguna de las dos. Si somos hombres, definitivamente no, pero si uno es mujer, definitivamente hay una elevación considerable. Entonces, siempre tomar en cuenta que el valor de corte de los estudios de laboratorio para la alaninoaminotransferasa y exclusivamente para la alaninoaminotransferasa, no utilicemos los valores de referencia que nos dan los laboratorios. Hay que tratar de utilizar valores de referencia que estén validados por cualquiera de estas dos sociedades. Nuevamente, regresando a qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos unas pruebas una química hepática alterada, va a ser definir un patrón de daño. ¿Tiene un patrón hepatocelular o tiene un patrón colestásico? Esto nos va a servir, ¿para qué? Para poder definir o poder pensar nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es la diferencia entre el patrón hepatocelular y el patrón colestásico? El patrón hepatocelular se distingue por elevación de las transaminasas con respecto a la fosfatasa alcalina. Quiere decir que la fosfatasa alcalina está normal o ligeramente elevada y las transaminasas están muy elevadas. Y el patrón colestásico, existe una elevación de la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la bilirrubina. ¿Cuánto se considera que debe elevarse 3 veces el valor del límite superior para considerar que es un patrón colestásico? También tenemos que considerar que las podemos dividir acorde al tiempo en agudo, subagudo y crónico. Aquellas que tienen menos de 3 meses
van a ser agudas. Aquellas que estén más de 6 meses van a ser crónicas y aquellas que estén más de 3 pero menos de 6 van a ser subagudas. ¿Para qué nos sirve esto? Nuevamente vamos a poder reducir nuestro número de diagnósticos diferenciales y poder determinar qué es lo que está ocasionando este daño orgánico. Y finalmente, para las transaminasas, sí nos sirve la intensidad de la elevación. ¿Para qué? Para poder disminuir la cantidad de diagnósticos diferenciales. Entonces, también dividimos la intensidad de la elevación en las transaminasas en leve, moderada y grave. Consideramos una elevación leve entre 2 y 5 veces el valor del límite superior de la normalidad. Nuevamente hay que recordar que no son los valores de referencia puestos en el laboratorio, sino que tenemos que utilizar los valores de referencia por alguna de las sociedades. Moderada cuando existe una elevación entre el 5 y el 15 y grave cuando existe más de 15 veces el límite superior. Una de las estrategias que podemos utilizar para poder determinar el tipo de patrón son estas dos herramientas. Es muy claro y es muy fácil, y a veces comento con los residentes o con otros médicos, que no nos va a quedar duda cuando existe transaminasemia evidente que tiene 5 o 15 veces más y la fosfatasa alcalina está normal, pues no nos queda duda de que el patrón de daño es hepatocelular. O, por el contrario, cuando la fosfatasa alcalina está elevada con hiperbilirrubinemia a expensas de directa y además un patrón colestásico, y además una gamma-glutamil transpeptidasa presente, pues nos va a quedar muy claro que existe un patrón colestásico. El problema existe cuando estos no son tan claros, cuando existe una elevación tanto de transaminasas como de fosfatasa alcalina. Más adelante voy a volver a poner el estudio de laboratorio que puse en las primeras diapositivas y podremos verificar que justamente es el caso. Entonces, en esos casos que no nos queda claro, podemos utilizar el radio R. Un resultado mayor de 5 nos va a sugerir un patrón hepatocelular. Un radio R menor de 2 nos va a sugerir un patrón colestásico. El que nadie quiere ver es el patrón mixto, que es entre 2 y 5. La fórmula, pues no es muy difícil, ahí está. Si quieren también les puedo compartir las diapositivas sin ningún inconveniente. Creo que no tiene caso que la mencione, pero es el valor de la ALT y la fosfatasa alcalina. Y otra de las herramientas que podemos utilizar para poder orientar nuestra sospecha diagnóstica es la relación entre AST y ALT. Típicamente esta relación es superior a 2. La elevación desproporcionada del AST, cuando está muy por arriba de 2, podemos atribuir que puede ser secundario a consumo de alcohol. No necesariamente ocurre, pero puede llegar a ocurrir que aquel paciente que tiene hepatopatía y que está negando que consume alcohol, pero vemos este tipo de patrones, nos sugeriría que puede ser por daño secundario al alcohol, pero no es exclusivo del alcohol, o sea, no es un dato patognomónico de que así tiene que ser. Y lo que sí nos puede sugerir es que existe deficiencia de piridoxina, entonces en el servicio de urgencias definitivamente el ver este tipo de radios o este tipo de alteraciones nos podría orientar a decir a este paciente le tengo que poner un poquito de glucosada para evitar que tenga encefalopatía. Un radio menor a 1 lo que nos puede sugerir es una esteatohepatitis no alcohólica, y un radio mayor a 5 lo que nos sugiere es que existe un daño extrahepático. Entonces, para eso nos sirven conocer estas herramientas que nos van a orientar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, nuevamente, ya tenemos las pruebas de la química hepática, tenemos un patrón hepatocelular. ¿Y cuáles son las causas del patrón hepatocelular? La hepatitis viral, la esteatohepatitis, el síndrome de Budd-Chiari, la hepatitis isquémica, la hepatitis autoinmune, la hemocromatosis
puede ser por medicamentos o toxinas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad celíaca. Todos estos nos van a producir un patrón hepatocelular. Hay ciertas diferencias. La hepatitis viral, el síndrome de Budd-Chiari, la hepatitis isquémica nos van a producir patrones de transaminasemia grave y normalmente puede ser aguda. La hepatitis autoinmune, la hemocromatosis y la enfermedad celíaca nos suele traducir una transaminasemia leve, moderado y suele ser crónica. Y finalmente hay otras causas de incremento o que nos pueden dar un patrón hepatocelular, pero que no nos reflejan daño hepático y que pueden reflejarnos enfermedades como hemólisis, miopatías, enfermedad tiroidea e incluso el ejercicio. Esta última es importante. Se sabe que personas que corren maratones tienen incremento en la transaminasemia y esto se debe porque existe transaminasas a nivel muscular. También en aquellos boxeadores de artes marciales mixtas se ha visto y se ha demostrado el incremento de las transaminasas. Entonces es parte importante saber que puede existir otras causas que no necesariamente son enfermedades que pueden producir un daño o más bien un patrón hepatocelular en la química hepática. Hay ciertos datos que nos orientan. Platicar de todas las enfermedades y cada una creo que sería muy largo. Hoy es jueves, que diga jueves y ya es tarde, empezamos más tarde de lo que deberíamos, entonces no nos queremos retrasar tanto para empezar nuestra vida social. ¿Cuáles son los datos de historia clínica que nos pueden orientar? La hepatitis B y C nos pueden orientar el uso de drogas, las transfusiones sanguíneas antes de 1992. Este año es exclusivamente para aquellas personas que están en Estados Unidos. Aquí en México es prácticamente hasta la actualidad, pero está regulado desde 1996, 4 años después de que se reguló en Estados Unidos. ¿En quiénes vamos a pensar una hepatitis autoinmune? Vamos a pensar en mujeres que normalmente tienen otra enfermedad autoinmune. Una paciente que es relativamente joven, entre los 30 a 40 años, que tiene diabetes tipo 1 o que tiene hipotiroidismo y que tiene alteración en la química hepática, podemos sospechar que pudiera tratarse de una hepatitis autoinmune. ¿En quiénes vamos a pensar o cuándo vamos a pensar en hemocromatosis? En aquellos que tengan alteración en la química hepática de manera crónica y que además hayan estado con hiperpigmentación. Normalmente son mayores de 40, no suelen ser menos de 40 porque es cuando empieza a producir daño por la acumulación de hierro. Y obviamente los niveles de saturación de transferrina van a estar por arriba de 45. En la enfermedad de Wilson vamos a sospechar esta enfermedad cuando encontremos el anillo de Kayser-Fleischer, que sabemos que es con lámpara hendida. Entonces realmente los que harán el diagnóstico o sospecharán el diagnóstico serán los oftalmólogos, porque creo que ninguno de nosotros utiliza una lámpara hendida para valorar a los pacientes. ¿Y en quiénes vamos a pensar deficiencia 1 de alfa-antitripsina? Vamos a pensar en aquellas personas que tengan un EPOC de muy jóvenes y que tengan antecedentes familiares. Esos son como los datos clínicos más relevantes que nos pudieran orientar o que pudieran reducir aún más nuestra sospecha diagnóstica. Y otra de las cosas que me parecen muy importante que todos tenemos que utilizar es el score de FIB-4. Nuevamente, la química hepática lo que nos refleja es daño celular. ¿Por qué queremos evitar daño celular? Porque queremos evitar que desarrolle fibrosis ese hígado, porque si desarrolla fibrosis es cuando nos genera problemas. Entonces, tenemos o tratamos de determinar si ya tiene o no tiene algo de fibrosis exclusivamente con este tipo de estudios. Es una calculadora que utiliza algoritmos utilizando valores de la edad, valores de AST, valores de AST y valores de plaquetas. Nosotros introducimos
los datos en la calculadora, que la pueden encontrar en cualquier aplicación de teléfono médica, en MedCalc, ahí viene FIB4, y nos van a dar un valor. El puntaje menor a 1.45 nos sugiere que no hay fibrosis avanzada. El puntaje mayor de 3.25 nos sugiere que hay fibrosis significativa. Esta escala la tenemos que utilizar ¿en quiénes? En aquellas personas que estamos pensando que puedan tener esteatohepatitis. El objetivo no es decirle, tiene fibrosis significativa, váyase con el gastro. El gastro realmente en estos casos no le va a ayudar mucho, pero sí nos puede ayudar a decir, ¿sabes qué? Tenemos que intensificar nuestras metas de tratamiento, tenemos que lograr las metas de tratamiento, porque de otra manera vas a seguir avanzando y vas a producir fibrosis hepática secundario a tu síndrome metabólico o a tu diabetes descontrolada o a todo esto que está alterando el hígado. Otra de las cosas que me gustaría recalcar es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es algo que no solemos preguntar mucho. Básicamente es, ¿consume alcohol? Sí, no. Muchas veces preguntamos 3 cervezas, 4 cervezas o de tipo social y no solemos interrogar más. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de alcohol o los gramos de alcohol en el paciente? Es la cantidad de alcohol ingerida de bebida en mililitros multiplicados por el grado de alcohol que tiene esa bebida por 0.8, que es la densidad del alcohol, todo eso dividido entre 100. Eso nos va a dar la cantidad de alcohol puro que estamos consumiendo en las bebidas alcohólicas. Pero esto nos ha demostrado que realmente no es tan útil y a veces no es tan rápido y a veces no lo recordamos, y estar haciendo este tipo de operaciones en una consulta de 15 minutos se vuelve extremadamente difícil. Entonces a alguien se le ocurrió que podríamos sustituirlo por las unidades de bebida estándar. Una unidad de bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol. Y con esta unidad de bebidas estándar podemos decir un consumo mayor de 28 en hombres se considera perjudicial y 17 en mujeres. La cantidad 28 y 17 es un montón. Y entonces podríamos decir, no, pues casi nadie va a entrar en grados de que busca problemas. También intervienen los factores idiosincráticos, entonces realmente esto es una recomendación. Y el otro que se me hace mucho más importante es que ocasiona más daño consumir cantidades relativamente más pequeñas en menos de 24 horas que en toda la semana. ¿A qué me refiero? Si uno consume 5 Vs, o sea, 5 unidades de bebida estándar en menos de 24 horas, o hay algunos autores que ponen que el consumo tiene que ser en menos de 3 horas para que se traduzca en un mayor daño, es mucho más relevante o produce más daño que aquel que consume poquito toda la semana. Entonces, el hecho de que no consumas en toda la semana y los fines de semana consumes una cantidad considerable que ya no tiene nada que ver con el consumo de toda la semana, es muy relevante. 5 Vs en 24 horas. ¿A qué equivale? Equivale básicamente a 5 cervezas. Muchas veces, muchas personas llegan a tomarse más de 5 cervezas, no en 24 horas. En una hora se toman 6, 7 cervezas. Y ese es su único consumo durante la semana. Pero solamente los hacen los fines de semana y con 7 cervezas no alcanzan un estado de embriaguez. Entonces, en nuestro interrogatorio se está quedando corto cuando no interrogamos la cantidad de bebidas o no lo traducimos a unidad de bebida estándar, porque muchas personas podrían entrar o podríamos entrar en este consumo intensivo de alcohol que se relaciona a muchísimo más daño que el consumo crónico, por así decirse, de alcohol. Aquí les pongo 2 ejemplos de a qué equivale una unidad de bebida estándar y cuáles bebidas suelen
equivaler 2 unidades de bebida estándar. Un whisky o similar de 50 mililitros equivale a 2. Entonces, si se toman 3 whiskies, es muy fácil consumir 5 uvas en menos de 3 horas. Y esto es muy relevante, porque nuevamente está produciendo más daño que consumir poquito todos los días. Ahora, otra de las cosas en las que me quiero enfocar es en la hepatotoxicidad por suplementos. Nuevamente estoy tratando de resumir sin echar tanto rollo y hablar de todos los fármacos que pueden asociar este daño hepático, que ya sabemos que es paracetamol, que ya sabemos que hay antibióticos, que ya sabemos que hay anticomiciales. Me voy a enfocar exclusivamente en los suplementos, en cuáles los suplementos alimenticios, en suplementos tipo Herbalife. No estoy diciendo que son buenos y hay que recomendarlos. Para nada quiero que se entienda esa información de esa manera. Simplemente estoy diciendo que el problema de esto, hay una cantidad increíblemente grande de posibles sustancias que se asocian a hepatotoxicidad, incluyendo la vainilla, incluyendo la manzanilla. Si alguien ha tomado té de manzanilla, podría estar tomando una sustancia que puede tener hepatotoxicidad. La realidad es que esta es más baja de lo que pensamos y de lo que esperamos. Entonces, no sucede. Es muy, muy, muy raro. Una de las cosas más importantes que tenemos que determinar es que es un diagnóstico de exclusión. O sea, quiere decir que ya excluimos todas las otras cosas y nada más nos queda eso. Entonces, podemos atribuir el daño hepático a esa sustancia. Todos hemos dicho que conocemos a algún paciente que ha tenido un daño por o secundario a hepatotoxicidad. Estos, si bien no son tan raros, tampoco son tan comunes. La mayoría de los reportes que tenemos son reportes de caso. No alcanzamos para decir, ay, se hizo un metaanálisis en el que el Herbalife prácticamente produce hepatotoxicidad en todas las personas. Definitivamente no. Nuevamente, no estoy diciendo que los deben de recomendar o que no les sugieran a sus pacientes que los suspendan, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces cerramos el protocolo diagnóstico ahí. Decimos, trae las pruebas de funcionamiento, las pruebas de química hepática alteradas, y dado que toma Herbalife, seguro es eso. Suspenda el Herbalife y ya se va a curar, pero no le preguntamos qué cantidad de alcohol está tomando, no le medimos la cintura, no medimos su hemoglobina glucosilada, no sabemos cómo está su colesterol, no sabemos antecedentes. Creo que podemos llegar a perder parte importante de diagnósticos mucho más comunes echándole la culpa a otras cosas. Entonces, es como un recordatorio de decir, el hecho de que lo tome no quiere decir que va a desarrollar daño hepático, y siempre tenemos que excluir causas más comunes de este daño. En el patrón colestásico, básicamente nos traducen obstrucción de la vía biliar, que puede ser por cirrosis biliar primaria con angiografía fluorescente inducida por medicamentos, o enfermedades infiltrantes como sarcoidosis, amiloidosis, linfoma, fibrosis quística, metástasis hepática. Evidentemente, cuando tenemos un paciente o una persona con un patrón colestásico, tiene que ser sí o sí acompañado de un estudio de imagen. ¿De cuál estudio de imagen? Dependiendo de la sospecha clínica. Pero el estudio de imagen inicial debería de ser un ultrasonido hepático. Ya si estamos pensando en una cirrosis biliar primaria, tal vez necesitaremos una resonancia magnética, pero esta tiene que ser muy, muy dirigida, no podríamos o no deberíamos de recomendar así como, si tiene un patrón colestásico, vaya a hacerse una resonancia magnética, porque sería un sinsentido. Y nuevamente, considerar los patrones colestásicos que no se traducen en enfermedad, que serían embarazo y el crecimiento de los niños. Y considerar
otras enfermedades que me pueden producir un patrón colestásico. Aquella persona que tiene cáncer óseo pudiera tener un patrón colestásico porque ya sabemos que la fosfatasa alcalina tiene una isoforma de hueso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que tener una buena sospecha clínica para poder decir, efectivamente estoy dirigiendo lo mejor posible mi diagnóstico. Y todo esto me lleva a hacer la pregunta, ¿para qué solicitar una química hepática? ¿Para referir al paciente? ¿Para sugerir cambios en estilo de vida? ¿Para hacer un diagnóstico? ¿Para poder clasificarlo en colestásico y hepatocelular y que ahí se acabe? ¿Para continuar un protocolo diagnóstico? ¿O para determinar el grado de daño hepático que tiene? La respuesta es para determinar el daño y poder limitar. ¿Por qué? Porque lo más importante, independientemente de la etiología, es que ese hígado no se siga lastimando, porque nuevamente la inflamación se traduce en fibrosis, la fibrosis se traduce en cirrosis y la cirrosis en cáncer hepatocelular. Entonces lo que queremos hacer es limitar el daño. Para poder limitar el daño tenemos que saber qué es lo que le está dañando. Si es una hemocromatosis, si es una hepatitis autoinmune, si es una hepatitis viral, cualquier etiología nos va a producir daño y lo que queremos hacer es limitarlo. Entonces, todo daño hepático es capaz de producir fibrosis, que a su vez va a ocasionar cambios en la arquitectura del hígado. Debido a que la arquitectura, los cambios en la arquitectura del hígado ya son cosas muy avanzadas, pues el hecho de tener una imagen que me diga, pues ya tienes un hígado lobulado con pérdida de la homogenicidad o tienes una franca cirrosis, realmente no nos sirve. Entonces, lo que queremos hacer es evitar que lleguen a grados avanzados de fibrosis para evitar que la persona tenga cirrosis. ¿Cómo podemos determinar que tiene cirrosis o no? La biopsia es el gold estándar para determinar la fibrosis. Ahora, ¿le vamos a hacer una biopsia hepática a todas las personas? Eso sería de locos por muchas razones. Por la cantidad de complicaciones que puedes tener por una biopsia hepática y además las biopsias hepáticas finalmente solamente están tomando una muestra de un órgano que es muy, muy grande. El hecho de que la muestra diga que no tiene fibrosis o que tiene un grado de fibrosis limitado, no nos excluye que en otras zonas del hígado ya tenga un grado de fibrosis elevado. Entonces, definitivamente no es una opción pedir una biopsia en todas las personas. Entonces, utilizamos escalas como el FIB-4 para poder determinar o estudios de imagen que nos pueden ayudar si existe o no. Había dicho yo que el cambio estructural o en cambio la arquitectura del hígado es algo de un daño muy avanzado. Sin embargo, actualmente contamos con la elastografía. La elastografía nos permite conocer el grado de fibrosis y es una herramienta que va a ser indispensable para valorar al paciente. Nuevamente, ¿por qué lo queremos valorar o por qué le vamos a hacer una elastografía? Para poder intensificar el tratamiento de la enfermedad que le está produciendo el daño al hígado. Para eso lo vamos a hacer, para tener un dato objetivo y poder decir, tiene cierto grado de fibrosis, todavía lo podemos detener, todavía lo podemos retrasar, porque no queremos que llegue a cirrosis. Si llega a cirrosis, es que hemos fallado. Para determinar la fibrosis existen diferentes escalas que los patólogos han inventado y han creado. La más usada es la de Metavir. Básicamente va del 0 al 4. En el 4 nos habla de que existe cirrosis. El 3 nos habla que existe una fibrosis grave. El Metavir 2, una moderada. Y el 1 nos habla de una fibrosis leve. El 0 nos habla de que no hay fibrosis. ¿Por qué les estoy platicando de estas escalas?
que también incluye otra subclasificación para determinar si hay inflamación o no, pero como no estoy sugiriendo que hagan biopsias, entonces, ¿por qué les estoy hablando de eso? Por la elastografía. ¿Qué es la elastografía? ¿Y se puede hacer con cualquier ultrasonido? No, no se puede hacer con cualquier ultrasonido. Existen ultrasonidos específicos que tienen no solamente el software, sino la capacidad de hardware de poder utilizar, de poder hacer una elastografía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Determina las propiedades mecánicas de un tejido como la dureza. ¿Cómo? Aplica fuerzas que deforman ese tejido y producen cambios en el mismo. Esas fuerzas pueden ser externas o mecánicas, a esto se le conoce como semicuantitativas, y puede ser también por una compresión dinámica inducida por vibraciones o impulsos generados por ultrasonido. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Que la dinámica nos puede producir o nos va a dar resultados en tiempo real. Las fuerzas de compresión estática, tenemos que aplicar las fuerzas y una vez que se aplican las fuerzas, nos traduce y hace una serie de cálculos que nos determina la cantidad de kilopascales que tiene esa, de rigidez que tiene ese órgano. Entonces, ¿cuáles son los más conocidos? El FibroScan, que es una elastografía de transición y es una técnica semicuantitativa. Y la elastografía por radiación acústica o ARFI, que es una elastografía cuantitativa. ¿Cuál es mejor? Definitivamente la cuantitativa. ¿Cuál es más disponible hasta el momento? Definitivamente el FibroScan. Si nos vamos a institución, no vamos a tener FibroScan, pero si lo hacemos por medio particular, sí podemos tener acceso a este tipo de tecnología y espero que pronto también de manera institucional podamos acceder a este tipo de tecnología. Y aquí está el por qué les platiqué de la escala de Metavir, que es la escala para determinar la cantidad de fibrosis en una biopsia hepática. Porque la dureza del hígado, que nos la van a dar en kilopascales, se traduce o tiene una muy buena relación con el grado de fibrosis que puede tener el paciente. Entonces, si ustedes solicitan o llegaran a solicitar una elastografía y les reportan que el paciente tiene 4 kilopascales, podemos estar con una certeza bastante amplia de que esa persona no tiene fibrosis. ¿En qué momento nos vamos a empezar a preocupar? Realmente a partir del 6. Y en quienes, no es que no nos vayamos a preocupar, pero el pronóstico ya no va a cambiar mucho en aquellos que tienen 20, 21. ¿En quienes podemos incidir? Del 6 al 19. En ellos podemos incidir. Y tenemos que incidir lo más temprano posible. Entonces, si estamos sospechando que nuestro paciente puede tener un daño hepático, tenemos que solicitar no solamente la química hepática y poder diferenciar o poder clasificar en patrón colestásico, patrón hepatocelular, sino que también tenemos que utilizar este tipo de tecnología para saber qué tan rígido ya es ese hígado. ¿Por qué? Nuevamente, lo que nos importa o para la razón por la cual la vamos a hacer es para tratar de evitar que ese paciente llegue a cirrosis. Si nuestro objetivo no es hacer eso, ni siquiera solicitemos esos estudios. Si vamos a pedir un FibroScan en una persona que tiene diabetes, pero que lleva 3 años que no le hemos hecho ningún cambio en el tratamiento para diabetes, no tiene sentido pedirle un FibroScan. Ajustemos el tratamiento de diabetes, tratemos de llegar a las metas de tratamiento y ahora sí, pidamos el FibroScan para poder decir, aquí estamos y vamos a ver si lo que estoy haciendo, si mantener una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, si ayudarles a bajar 10% de su peso corporal total, si evitar el alcohol está traduciéndose en que ya no está avanzando. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como el paciente, la persona, tengan esa sensación de éxito
y que sepamos que lo que estamos haciendo tiene un impacto, porque cuando no tiene un impacto lo que hacemos es cuando vienen realmente este tipo de pensamientos en el que decidimos para qué lo hacemos. Ahora, no siempre tenemos el acceso al FibroScan, pero nos pueden dar los intervalos de decibeles que están recibiendo por ultrasonido, y con base en este intervalo podemos determinar el grado de estatosis grasa y lo podemos dividir en estatosis grado 0 al grado 2. Obviamente, entre más alto el número, mayor grado de contenido graso. Esto no se traduce ni se va a traducir en fibrosis necesariamente. Esta grasa se tiene que activar y ocasionar un proceso inflamatorio que va a llevar a la fibrosis. ¿Cuándo se activa? ¿Cómo se activa? Por diferentes circunstancias que no son tan sencillas de determinar. Es muy común, así como al inicio de la plática, que llegan no con la química hepática, sino con un ultrasonido. Alguien me pidió un ultrasonido porque me dolía la panza y me dijeron que tengo estatosis hepática grado 2. Eso, ¿qué tengo que hacer, doctor? En este caso, específicamente, tendremos que buscar con el interrogatorio cuáles son las causas que en esta persona me pudiera estar dando un hígado graso. El hígado graso no se traduce en rigidez del hígado. Muy importante. Entonces, llegando a lo que realmente es la plática, porque si ponía solamente estas diapositivas, pues iba a terminar muy rápido y no iba a alcanzar a hablar prácticamente nada, es esto. Tenemos que realizar una historia clínica completa. Tenemos que descontinuar el consumo de alcohol, fármacos hepatotóxicos, suplementos y herbolaria. Considerar estudios de imagen y estudios complementarios como saturación de transferrina y serología según la sospecha diagnóstica. Valorar el daño hepático acorde a la transaminasemia. Si existe una elevación leve, si existe una elevación moderada y si existe una elevación grave. Si existe una elevación leve y posterior a un interrogatorio, el diagnóstico es claro, hay que solicitar ya sea una elastografía para valorar el grado de fibrosis y poder decir, este es el momento, el punto de corte en el que nos encontramos. De aquí en adelante lo que vamos a tratar es evitar que esto siga progresando. Para esto nos va a servir valorar el grado de fibrosis. Si posterior al interrogatorio y a la exploración física el diagnóstico no es claro y nuevamente la elevación de las transaminasas son leves, podríamos repetir esos estudios en 3 meses. Si esos estudios persisten elevados, hay que solicitar más estudios. ¿En qué vamos a sospechar? Vamos a sospechar en aquellas enfermedades que nos producen un patrón hepatocelular y que tienen transaminasemia leve. ¿Cuáles son aquellas que tienen transaminasemia leve? Hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, esteatosis hepática secundaria a un síndrome metabólico y algunas enfermedades infecciosas y la enfermedad celíaca. Si no persiste elevada, pues ahí le decimos no pasó nada, eso no se traduce en absolutamente nada y no se requieren más pruebas. Si después de solicitar, si persistieron elevadas y solicitaron todos esos estudios, el diagnóstico no es claro, hay que referirlo. ¿A quién? Al hepatólogo, al gastroenterólogo, al internista no, porque el internista también lo va a referir al gastroenterólogo. Entonces, lo tenemos que referir al gastroenterólogo. Si el diagnóstico es claro, hay que valorar el grado de fibrosis. ¿Para qué? Nuevamente establecer, este es tu grado de daño que tienes en este momento y el objetivo de nuestro tratamiento es evitar que esto siga progresando. En aquellos que tienen una transaminasemia moderada, que se traduce en entre 5 y 15 veces el valor del límite superior,
hay que nuevamente solicitar aquellos estudios que me pueden ocasionar un patrón hepatocelular con elevación moderada. ¿Cuáles son? Hepatitis autoinmune, enfermedad por hemocromatosis y la deficiencia de 1-alfa-antitripsina. Si al obtener estos resultados el diagnóstico no es claro, hay que referirlo. ¿A quién? A alguien con mayor experiencia en enfermedades hepáticas, el gastroenterólogo. Si el diagnóstico es claro, hay que valorar el grado de fibrosis. Y finalmente, la elevación grave. La elevación grave se considera con más de 15 veces el límite superior de la normalidad. Si está con una elevación grave, hay que solicitar prácticamente todo. Hay que solicitar anticuerpos, antígenos para hepatitis A, B, C, anticuerpos antinucleares, inmunoglobulinas, y tenemos que determinar rápido qué es lo que está ocasionando el daño hepático. Si nuestro paciente tiene deterioro clínico o signos de insuficiencia hepática, encefalopatía hepática o INR elevados, hay que hacer la referencia inmediatamente. Esto es de urgencia. Si no tenemos este escenario clínico, de todos modos tenemos que hacer referencia de manera urgente. No es algo que ya deba de pasar más de 2 meses en llegar al especialista. Estas referencias deberían de ser rápidas. ¿Por qué? Porque en algún momento el paciente es dinámico, el paciente no se queda estático durante 2 meses hasta que lo ve un especialista. El paciente puede llegar a complicarse y fallecer a consecuencia de esto. Regresando al problema clínico, como podemos observar, tenemos elevación de las transaminasas, de la alanino-aminotransferasa, de la aspartato-aminotransferasa, y también tenemos elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, aquí a simple vista no me quedaría claro cuál es el patrón que tiene esta persona. Otra de las cosas importantes que cabe aclarar es que no les di ningún dato clínico. Es muy importante saber por qué le solicitaron estos estudios de laboratorio, para saber qué tan histérico me voy a poner, qué tan intenso voy a hacer mi interrogatorio. Esta es una persona de 55 años que le solicitaron estudios generales posterior a que tuvo un cuadro de aparente gastroenteritis con fiebre persistente y un dolor abdominal tipo transfictivo en epigastrio. Al ver estos estudios de laboratorio, hicimos el cálculo del radio R y lo que nos dio fue un patrón mixto. Entonces, no teníamos un diagnóstico claro para decir qué es lo que está sucediendo. No podemos decir que ese hígado estaba lastimado, pero tampoco lo podemos excluir. ¿Qué es lo más adecuado en esta persona? Solicitar un ultrasonido, el cual fue reportado como normal, y repetimos los estudios 3 meses posterior. Es importante, o me pareció muy importante, la frase del doctor Leonardo Viniegra, el cual es un especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social y forma parte de las personas que están preocupadas por la enseñanza médica. Menciona: en medicina, los estudios de laboratorio y gabinete se consideraban auxiliares diagnósticos. Hoy día, en muchos espacios, el médico se ha convertido en un auxiliar de la omnipotente tecnología. Actualmente tenemos a ChatGPT, que han hecho estudios en JAMA, en donde están demostrando que es más acertado para realizar protocolos diagnósticos que los médicos, pero no solo eso, también es más empático que los médicos. Es increíble que la tecnología o la inteligencia artificial pueda ser más empático que nosotros. Esto nos debe dejar muchas cosas a consideración y tendremos que replantear nuestro quehacer médico. Para concluir,
lo primero que tenemos que hacer es dejar de llamar las pruebas de funcionamiento hepático. El término correcto es química hepática. ¿Por qué? Porque el término de pruebas de funcionamiento hepático realmente nos puede confundir y puede confundir a la persona que estamos tratando, pensando que su hígado está funcionando inadecuadamente. Lo único que nos está traduciendo este tipo de pruebas es que su hígado tiene un daño. A pesar de que tiene un daño, el hígado puede estar funcionando. Ahí está Prometeo, que todos los días se le comía una parte del hígado el águila y no le pasaba nada. La historia clínica completa continúa siendo fundamental para poder orientar la sospecha diagnóstica. La alteración de la química hepática puede tener causas no hepáticas. Eso también es muy importante recordar. Los estudios de rutina en términos generales son inadecuados. Cualquier estudio de gabinete debe de ser precedido por una sospecha clínica. El caso que les puse, definitivamente con jiribilla y con el objetivo, es más, hasta como no pueden interactuar, pues les puse, esos son los dos escenarios clínicos y se acabó. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de solicitar estudios para ver qué sale. Y luego que vemos los estudios, iniciamos un protocolo diagnóstico. Pero esto nos puede llevar precisamente a cometer errores o a darle relevancia a estudios o a resultados de estudios que realmente no tienen relevancia clínica. La química hepática es una herramienta que nos puede orientar, pero se debe complementar con estudios de imagen. ¿Cuáles son los estudios de imagen que debe de complementar nuestra química hepática? Una elastografía para determinar el grado de fibrosis. ¿Para qué? Para que sea nuestro punto de parteaguas para evitar que siga teniendo fibrosis. Y la importancia de investigar un daño hepático por cualquier etiología consiste en limitar la fibrosis. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el tiempo y por permitirme platicar el día de hoy con ustedes. Quedo atento para cualquier pregunta o comentario. Doctor Rangel, de verdad, muchísimas gracias por la tan interesante y tan nutrida conferencia. Ahora sí que con título de Protocolo Diagnóstico en Química Hepática Alterada. Cambiando inclusive el tópico, el tema, la nomenclatura de la sesión de esta noche. Muchas gracias, de verdad. Pues adelante, tenemos espacio abierto para cualquier comentario, sugerencia, duda, pregunta que haya quedado para nuestro ponente invitado de esta noche, el doctor Rangel. Damos paso a nuestros queridísimos socios, así como la audiencia que está presente aún en la sesión. Adelante, por favor, si alguien gusta hacer un comentario, todos son bienvenidos. Por lo pronto, en nuestro chat nos ponen, posterior a COVID, ¿se sabe de daño hepático? Sí, de hecho, estando en área COVID, fue algo sumamente curioso. Me tocó ser líder de equipo. Teníamos una sala de pacientes estables a los que pensábamos dar de alta y a los médicos que estaban de guardia se les ocurrió pedir la química hepática y todos traían transaminasemia por arriba de 1000. Yo dije, ¿qué hago? Me acerqué justamente a preguntar, a empezar mi protocolo diagnóstico, porque yo no estaba pensando en que pudieran tener una lesión hepática, no estaba pensando en que esa persona, de hecho, ni siquiera los habría solicitado si no fuera porque alguien los solicitó. Y no lo pensaba porque el paciente no tenía ningún dato de que tuviera daño hepático. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que las personas que han tenido COVID tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades
metabólicas, incrementan el grado de resistencia a la insulina, favorece, de hecho hay personas que no se conocían con diabetes y a raíz de que tuvieron COVID desarrollaron diabetes. ¿Pudiera estar relacionado con el daño hepático? Definitivamente es uno de los riesgos. En estos pacientes, ¿qué fue lo que hice? Repetí pruebas 2 días después mientras los dejé en vigilancia, me aseguré que realmente no tuvieran ningún síntoma y les di vigilancia por medio de consulta externa y resolvieron en menos de 3 meses. Pero sí sabemos que también producía una transaminasemia en algunas personas importante. Sí, el paciente con fibrosis hepática tendrá patrón hepatocelular. Sí, o sea, es una pregunta un tanto capciosa. Es una persona que ya tiene fibrosis hepática no necesariamente va a tener una química hepática alterada. Eso es muy importante. Puede ser completamente normal porque ya no hay células que dañar. Entonces ya no va a haber elevación de las transaminasas. Entonces ya no se va a traducir necesariamente en un patrón hepatocelular. El paciente con cirrosis sí puede tener elevación de fibrosis de fosfatasa alcalina y darnos un patrón colestásico. Entonces, dependiendo del momento en que lo agarremos, y nuevamente el hígado es tan grandote que hay zonas muy importantes de fibrosis y otras zonas relativamente sanas, por así decirse, y por eso es relevante tratar de identificar el grado de fibrosis. ¿Qué artículo sugiere para reforzar la información sobre el abordaje del paciente con sospecha de enfermedad hepática? Hay un artículo específicamente del Colegio Americano de Medicina Interna que se traduce así: protocolo diagnóstico del paciente con química hepática alterada. Y también hay una revisión del British Medical Journal que también es protocolo diagnóstico en el paciente con química hepática alterada. Con mucho gusto puedo compartírselos a alguno de ustedes y que ustedes los distribuyan a todos los demás para que los tengan a la mano. En todos los pacientes con diabetes, obesidad e hipertensión tienen una gran probabilidad de tener hígado graso, además de síndrome ovario poliquístico. Si al solicitar la química hepática y las transaminasas son normales y el USG dice esteatosis hepática, si hay lesión del hepatocito o qué debo de pensar. Es lo que les comentaba. La esteatosis hepática no necesariamente se traduce en fibrosis hepática. Simplemente nos está diciendo que se está llenando más de grasa el hígado. Hay un momento en la obesidad, y de hecho por eso hay algunas personas que le decimos el obeso químicamente sano, que todavía no empieza a producir toda la inflamación. Entonces, la obesidad sabemos que es una enfermedad inflamatoria y que se traduce en inflamación posterior a que el tejido graso empieza a dejar de recibir flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que me dice que esa persona, si no llega a control de tratamiento, es muy posible que vaya a desarrollar esteatohepatitis, que ya es de inflamación secundaria a esa infiltración grasa del hígado? ¿Y cuál es la relevancia de la esteatohepatitis? A diferencia de la cirrosis alcohólica, la cirrosis alcohólica es una persona que tiene el antecedente de alcoholismo, desarrolla cirrosis y hasta que desarrolla cirrosis empieza a incrementar la cantidad o la probabilidad de que tenga carcinoma hepatocelular. En la persona que tiene esteatohepatitis, o sea, inflamación de esa grasa que está en el hígado, no necesariamente tiene que desarrollar cirrosis para encontrar cáncer hepatocelular. Se lo salta, por así decirse. Entonces, incluso en aquellas personas que tienen diagnóstico ya de esteatohepatitis no alcohólica, hay que estar vigilando incluso con ultrasonido para descartar que esa persona vaya a desarrollar un tumor. Entonces,
después de todo este rollo que me eché, es qué es lo que hay que pensar, que hay que intensificar en esa persona, estilos de vida, tratarlo de bajar de peso, ver por qué no está cumpliendo las metas. ¿Para qué? Para evitar que esa persona, que esa esteatosis hepática se vaya a traducir en esteatohepatitis. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rangel. Le leo también algunos comentarios que tenemos en el chat, previos a las preguntas que usted nos ha estado a favor de responder. La doctora Elisa Canela comenta: excelente ponencia, gracias por las perlas para la práctica diaria, me quedó muy clara la información. La doctora Pilar Barbosa, quien nos hacía la primera pregunta de la que usted nos hizo favor de responder, también hace otra pregunta: ¿qué medicamento se sabe es el más hepatotóxico? En medicamento, digamos, alópata, realmente es con la dosis, y uno de los más comunes es el paracetamol, pero incluso antibióticos como amoxicilina pueden traducirse en hepatotoxicidad. Realmente la cantidad de fármacos que pueden producir hepatotoxicidad es muy grande y no hay uno que uno diga, ah, este va a ser más hepatotóxico. Es la cantidad que puede llegar a producir, y también son reacciones idiosincráticas en las que no necesariamente se relacionan con la dosis. Sabemos que la dosis de paracetamol que requerimos para hepatotoxicidad es una dosis muy, muy grande, y esa sí es dosis dependiente, pero en algunos antibióticos ni siquiera se requiere esa dosis dependiente. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Rangel. Bueno, la doctora Wendy Paula Tamayo, que es socio de Meyali, le agradece y le felicita por la sesión, así como igualmente la doctora Yolanda Vela, quien es presidente del Colegio Médico del Estado de Guanajuato, también lo felicita y le dice excelente charla. La siguiente pregunta nos la hace la doctora Maribel Falcón López, que reza de la siguiente manera: ¿qué pasa cuando únicamente la fosfatasa alcalina sale elevada en forma persistente y el resto de estudios son normales? Justamente lo que comentaba es, no podemos analizar de manera aislada a las enzimas porque no tienen una traducción clínica fácil de determinar. ¿En qué sospecharía yo? Estaría sospechando que tal vez tiene un recambio óseo elevado, y de hecho en personas con osteoporosis utilizamos la fosfatasa alcalina osteoespecífica para darle seguimiento a ese tipo de pacientes en donde tenemos que empezar a ver esa disminución. Entonces, así como me plantearon la pregunta, pensaría en una causa no hepática de la elevación de la fosfatasa alcalina, y pensaría en una causa principalmente ósea. Por ser mujer y por ser más de 50 años, yo diría que tiene osteoporosis y seguramente trae un recambio óseo acelerado, y tal vez se puede beneficiar de algún bifosfonato o de algún tratamiento para la osteoporosis. Excelente. Otra pregunta reza de la siguiente forma: ¿el paciente diabético es conveniente el uso de metformina si el paciente se corrobora fibrosis o nos limitamos a uso exclusivo de insulinas? Definitivamente, como tal, el objetivo va a ser llegar a metas de tratamiento. Entonces, si el paciente no llega a metas de tratamiento y solamente lo tenemos con insulinas, lo estamos haciendo de manera inadecuada. Tenemos tantos fármacos que nos pueden ayudar al control de la glucemia, que tenemos que utilizar todos cuantos sean posibles para llegar a metas de tratamiento, para ayudarle a bajar de peso. Entonces hay que individualizar al paciente. Es un paciente que tiene sobrepeso, es un paciente que, ¿por qué tiene sobrepeso? ¿Por qué tiene obesidad? ¿Por qué no ha logrado bajar de peso? ¿Qué tipo de alimentación lleva? Y sí, la metformina sí sí se consideraría apropiada para control de su diabetes. Y también hay algunos autores que sugieren que pudiera tener aspectos de protección para desarrollo de esteatohepatitis. O sea, evita la esteatohepatitis.
Aquí hay una pregunta que dice, si las transaminasas están elevadas, GGT elevada, trombocitopenia, hígado con esteatohepatitis, pero no tiene sobrepeso, no es hipertensa ni diabética, lo que debo realizar es solo el seguimiento. Aquí me llamaría mucho la atención, transaminasas elevadas, GGT elevada, trombocitopenia. En esta sí me traduce que existe un daño. Buscaría alguna otra causa de daño hepático que no necesariamente tenga que ser síndrome metabólico. Hay muchas causas. En ella se recomienda a todas las personas hacerles tamizaje de virus de hepatitis C porque la prevalencia es bastante alta. Y otra de las cosas, tal vez hepatitis autoinmune, ver un síndrome Budd-Chiari, ver qué es lo que está pasando, porque aquí ya me está dando, o me puede estar dando, me puede estar sugiriendo enfermedad sistémica. Okay. Otra pregunta nos dice, ¿con qué intervalo de tiempo después de elevación de enzimas hepáticas, un fibroscan con un grado 2, iniciar medidas de intervención? ¿Se debe realizar un fibroscan de control para vigilar que no progrese la fibrosis? ¿Qué opina de la dieta mediterránea en un paciente de este tipo? Nuevamente, es todo lo que ayude a controlar la causa de la inflamación hepática va a ser bueno. La dieta mediterránea, sabemos que si la logra mantener durante su vida en general, puede ser muy benéfica y puede ayudar a disminuir hemoglobina glucosilada, puede ayudar a disminuir presión arterial, puede ayudar a disminuir peso. Entonces es algo que recomendaría. Desafortunadamente muchas veces solamente hacemos la recomendación, el paciente se emociona durante 1 o 2 semanas y después deja este tipo de dietas. ¿Por qué? Porque no era su dieta habitual y económicamente le puede salir muy cara. Entonces, la recomendación sería todo lo que pueda ser benéfico para el control de la enfermedad que está produciendo el daño hepático es adecuado. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una nueva pregunta nos dice, pacientes con hepatomegalia, reportada en ultrasonido y química hepática sin alteración, ¿qué protocolo debemos seguir? También habrá que individualizarla, habrá que ver por qué tiene hepatomegalia, o sea, si estamos sospechando que pudiera tener una insuficiencia cardíaca congestiva, o que realmente nada más sea una variación de la normalidad. Entonces todo depende un poquito del interrogatorio, de decir qué edad tiene, qué factores de riesgo tiene, fuma, no fuma, para poder orientar un poquito el diagnóstico. Si me dices, es una persona completamente sana, que lo único que me están reportando es que tiene hepatomegalia, solamente le daría seguimiento en 6 meses, luego en 1 año, y si permanece exactamente igual, lo clasificaría definitivamente como una variación de la normalidad, siempre y cuando no tenga otros factores de riesgo para pensar que esa hepatomegalia pudiera ser ocasionada por algo más. Excelente. La siguiente pregunta, doctor, ¿qué función tiene la vitamina E en el hígado graso? Los estudios grandes que utilizan vitamina E en dosis específicas no han demostrado tener ninguna utilidad en el hígado graso. Hay algunos estudios pequeños que sugieren su utilidad, pero la evidencia con la que contamos actualmente, les diría no. Tiene más utilidad la metformina para evitar ese hígado graso que la vitamina E. Excelente, doctor. Muchas gracias. La siguiente nos plantean, al parecer, un caso clínico que dice femenino con diabetes, hipertensión, alcoholismo, ultrasonido en el que reportan hígado con bordes lobulados, con alteración en la ecogenicidad y sin alteración en transaminasas. ¿Se debe buscar el grado de fibrosis con elastografía? Definitivamente. Pero aquí es plantear para qué vamos a buscar el grado de fibrosis. Tenemos que quitar el alcoholismo, tenemos que controlar la hipertensión y en esta persona no nos queda duda de que ya tiene daño hepático, o sea, el ultrasonido ya nos está reportando bordes lobulados y
alteración en la ecogenicidad. Entonces ya tiene cambios estructurales y sabemos que va a tener, que muy posiblemente va a tener un grado de fibrosis que puede ser avanzado. El FIB4 pudiera ser una buena herramienta antes de hacerle la elastografía, o si no la tienen a la mano, para decir, efectivamente, correlaciona con que ya empieza a tener daño, o más bien ya tiene fibrosis hepática, y la elastografía únicamente corrobora nuestra sospecha diagnóstica. Pero todo esto solamente sirve para poder decir, hay que controlar, hay que llevar a las metas de tratamiento de diabetes, hipertensión, suspender el alcohol definitivamente, porque esta persona pues va a desarrollar cirrosis muy pronto si no hacemos algo. Muchas gracias, doctor Rangel. Y las últimas preguntas que tenemos en mensajes de nuestro chat por el doctor José Sabo Ortiz, exsecretario de nuestra Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, que nos saluda desde Mérida, nos dice: ¿los diferentes tipos de virus de hepatitis producen alteraciones específicas de la química hepática o no hay cambios específicos de cada una? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante, pero no, realmente no podemos determinar, este es por un virus de hepatitis A, este es un virus de hepatitis B, este C, este es D y este C, o este es por un citomegalovirus, o este es por Epstein-Barr. No, simplemente nos van a traducir daño hepático. ¿Cuáles son las que nos van a producir mayor transaminasemia? El virus de hepatitis A definitivamente nos produce una transaminasemia muy elevada. La transaminasemia elevada no quiere decir que forzosamente está más grave el paciente y que lo voy a hospitalizar porque trae una transaminasemia de 1000. Allí el criterio va a ser el criterio clínico, va a ser cómo está clínicamente el paciente. Si el paciente está estable, el paciente puede irse a su casa, en ciertos casos, ¿no? O sea, hay que individualizarlo. En el virus de la hepatitis B, por ejemplo, hay dos momentos en que podemos encontrar al paciente. Lo podemos encontrar en una fase aguda en la que hacen hiperbilirubinemia, o sea, tienen un patrón mixto, pero con una elevación de transaminasas muy importante. Y también el tratamiento es reconfortar al paciente, decir, normalmente todas las personas salen de esto y no desarrollan la enfermedad, y repetir los estudios en 3 meses, nada más. Y en el virus de hepatitis C, incluso podemos encontrarlos sin transaminasemia. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto daño agudo, ya el daño es más crónico. Y cuando el daño es crónico, podemos encontrar niveles de transaminasas bajas. Es por eso que las hepatitis autoinmunes, las hepatitis por depósito, las enfermedades como deficiencia 1-alfa antitripsina, no necesariamente vamos a encontrar una transaminasemia elevada, la podemos encontrar moderada o incluso baja o inexistente y tener daño hepático. Excelente, doctor, muchas gracias. Yo también quisiera solicitarle su opinión o su experiencia en cuanto al uso de metadoxina, doctor, porque he sabido de quién la recomienda inclusive para casos de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, aunque se supone que la indicación es para fibrosis en esteatohepatitis, pero no creo que tenga tan buen outcome o resultado. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Rangel? Bueno, realmente en ese ámbito no tengo una experiencia particular para poder compartir. ¿Qué es lo que dice la evidencia? La evidencia hasta el momento sugiere precio, como bien lo dice usted, doctor. La evidencia sugiere ya utilizarla en pacientes que tienen el proceso activo de inflamación. Habrá que ver, y me voy a dar la tarea de ponerme a investigar estudios que hablen en la esteatosis hepática sin esteatohepatitis, para ver si los resultados son buenos. Que yo sepa, hasta el momento no es de primera línea, no es un fármaco que se deje de primera línea. Excelente, muchas gracias. Y segunda, también una cuestión particular. En el entorno en el cual tengo la oportunidad de desenvolverme profesionalmente, contamos
con mucha facilidad de solicitar las isoenzimas de la fosfatasa alcalina. Tuvimos este caso, como el que nos comentaban, un paciente con elevación persistente de la misma, sin alteración de ninguna otra enzima que podamos medir en la química hepática, perdón. Solicitamos las isoenzimas, afortunadamente no vimos que hubiera algo respecto de médula ósea, la única isoenzima elevada, para fin de cuentas, era la intestinal. En este caso, ¿qué tipo de seguimiento nos recomienda para este paciente en específico? Aquí tendríamos que ver qué es lo que está produciendo daño a nivel intestinal. ¿Qué nos podría producir daño intestinal y qué características de daño intestinal pudiera tener? Podría ser desde realizar una endoscopía, una colonoscopía, hacer una desparasitación, ver, o sea, buscar qué es lo que hay a nivel intestinal que nos está produciendo daño. O también existe la posibilidad de que pudiera ser una enfermedad celíaca. Digo, ahí ya, ahora sí que alargando posibilidades, ¿no? No le estoy diciendo que ya vaya a hacer los anticuerpos para enfermedad celíaca, pero ¿qué es lo que haría yo? Definitivamente buscaría, ok, ya sé que el daño está a nivel de intestino, hay que buscar qué es lo que le está produciendo ese daño. Perfecto, bueno. En este caso, pues hacemos también anualmente sangre oculta en heces como protocolo diagnóstico o tamizaje más bien de cáncer colorectal negativo, biometría hemática negativa, bueno, sin alteración. Entonces, pues bueno, habrá que buscar algunas otras cosas que no hacemos, que son menos sofisticadas tal vez y que no hacemos tan regularmente. Tal vez algún coprológico, coparasitoscópico para empezar y de ahí pues poder seguir el protocolo de abordaje para nuestra paciente. Muchísimas gracias, doctor Rangel. Y pues bueno, ya abusé un poquito del uso de la palabra. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, además de las múltiples felicitaciones y comentarios verdaderamente halagadores para la presentación de hoy? ¿Alguien más que desee vertir su opinión o hacer uso de la voz? Pues vaya, por lo pronto entonces, doctor Orlando, nuestro presidente de AGENFAC, le cedo la palabra para que por favor entregue la constancia digital a nuestro ponente invitado de esta noche. Doctor Rangel, muchísimas gracias de verdad. Vaya que engalanó la noche con tema tan interesante y mantuvo un buen número de audiencia hasta ahora, mucho mayor a muchas otras sesiones de colegios hermanos. A buena hora de la noche, cuando todavía, como usted bien dice, es jueves. Es hora de hacer que el hígado trabaje un poquito también. No pasar las 5 unidades de bebida estándar, nada más, recuerden. No, claro que no, por supuesto que no. 2 ampolletitas. Ok, muchas gracias, doctor Gonzalo. Bueno, me voy a permitir hacer la entrega de la constancia para con esto cerrar nuestra sesión del día de hoy. Y a nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar AC, se otorga la presente constancia al doctor Daniel Alejandro Rangel Magdaleno por su participación como ponente en la sesión académica Protocolo Diagnóstico de la Química de Funcionamiento Hepático Alterado, León, Guanajuato, a 13 de julio del 2023. Muchísimas gracias, doctor, y a la brevedad posible le hacemos llegar la constancia de manera virtual. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y gracias por detenerse a escucharme. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Doctor Orlando, ¿algún otro anuncio parroquial para todos? Agradecemos a todos su asistencia y sobre todo su paciencia ante las fallas técnicas al inicio de la sesión. Y los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, AGENFAC. De hecho, ahí están todas las ponencias del año anterior y las que llevamos hasta este momento. Esta, a partir del día de mañana, estará ya disponible también, así como también nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook y también el Twitter. De igual manera, búsquenos como AGENFAC. En el chat estaremos compartiendo las diferentes direcciones para que nos sigan. Por ahí estaremos haciendo difusión y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos
y también a nuestros asistentes a lo largo y ancho de toda la República. Un gusto y un placer saludarlos. Buenas noches. El doctor Zapp nos pide en el chat que subamos los artículos que mencionó el doctor. Bueno, estarán disponibles para nuestros socios, doctor Zapp, pero con mucho gusto se los hacemos llegar en lo particular a usted, como un invitado de honor a nuestra sesión. Gracias por estar presente con nosotros. De igual manera, buscaremos que la presentación que el doctor ahora sí que nos ofreció de buena fe esté también disponible para todos ustedes. Muchas gracias de verdad.